Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hablar de la división de clases o las clases sociales según Karl Marx y su colaborador Friedrich Engels. Hemos de aclarar que la división de clases en Marx es conocida, vox populi, como la división entre burguesía y proletariado. Pero obviamente hay más clases que estas, hay más clases intermedias, y desde luego, como Marx y Engels eran obviamente aficionados a la historia, al desarrollo de la sociedad y la lucha de clases, van a diferenciar cómo se desarrollaron la clase burguesa y proletaria en cada uno de los países o estados-nación europeos, así que vamos a ver esta clasificación. Sin más, si tienes que revendir a Marx y las clases sociales o su sociología para tu parcial final, quédate porque este es tu video. Vamos con la división más conocida. ¿Qué es la burguesía y qué es el proletariado? Esto es lo más fácil de definir. Burguesía se define por la posesión de los medios sociales de producción, es decir, tiene la posesión de fábricas, maquinarias, etc. En cambio, el proletario se define por su no posesión de los medios sociales de producción. Vamos, que no posee capital, excepto su propia fuerza de trabajo, la cual debe poder vender para mantenerse y vivir día a día. Por tanto, la burguesía compra el capital del trabajador, su mano de obra, para poder producir y que la plusvalía o ganancia que éste produce al convertir el producto, la materia prima, en un producto terminado, poder apropiársela o adueñársela. Esta es la división de clase más clásica en Karl Marx, pero obviamente existen matices. Existe una pequeña clase social entre el proletariado y la burguesía, solo que como su papel política y en la división de clases y la lucha de clases es menor, entonces no resalta, que es la pequeña burguesía. La pequeña burguesía es cualquier conjunto de pequeños artesanos, comerciantes, que no llegan a ser los grandes dueños de los medios sociales de producción, pero tampoco tienen que vender su mano de obra para poder mantenerse a ellos mismos mediante su pequeño comercio, por ejemplo. Como estos están menos insertos en la lucha de clases, en estos intereses contrapuestos de clases antagónicas, entonces no resaltan tanto. Ahora que menciono los intereses de clase, hemos de mencionar que para Marx, ser una clase constituye o tiene dos características. Una puede ser una clase en sí, o sea, poseer o no los medios sociales de producción te define como burguesía o proletariado, y otra es ser una clase para sí, es decir, ser consciente de la clase a la que perteneces y defender tus intereses, como es el caso de la mayoría de las veces, la burguesía, que es consciente, que es dueña de capital, que es capitalista y debe de proteger sus intereses capitalistas, y el caso contrario, el del proletariado, que las más de las veces no tiene conciencia de clase, es decir, no es una clase para sí que pueda defender sus intereses, sino que por el contrario, por lo general defiende los intereses de la burguesía. Hemos de resaltar que este es el caso particular, dice Marx, de, por ejemplo, cuando él señala las luchas de clases en Francia entre 1848 y 1850, el caso de Francia, ya que allí dice que los pequeños burgueses defienden los intereses de la burguesía, por caso los intereses parlamentarios, los obreros defienden los intereses de la pequeña burguesía, por caso la democracia liberal, y los intereses de los obreros no lo defiende nadie. Ahora, existe una última clase, por debajo y por encima, que es el lumpenproletariado o la lumpenburguesía. El lumpenproletariado es aquellos que no venden su mano de obra, sino que se dedica eh, su- todo lo que tiene que ver con el ámbito del AMPA, por ejemplo, robar, extorsionar, etcétera. Y la lumpenburguesía, podríamos decir que los mismos no se dedica a la producción, sino precisamente a el robo, pero de guante blanco, como por ejemplo es mediante el sistema financiero internacional. Ahora, hemos de aclarar cómo se desarrolla burguesía y proletariado en cada uno de los países europeos que analizan Marx y Engels, porque obviamente siempre es un análisis contextual, histórico y situado.
Dicen, por ejemplo, de Inglaterra que ahí no existe el partido proletario, es decir, quienes defiendan los intereses del proletariado, sino que la burguesía defiende los intereses burgueses y los proletarios están aburguesados. Existe tanto respeto a la jerarquía, al honor, a los modales, que es fácil que los proletarios muerdan el anzuelo de los intereses burgueses y que todos participan, obviamente, de la división internacional del trabajo y los beneficios que esto acarrea para el Imperio Británico en desmedro de, obviamente, sus colonias. Si van al caso de Alemania, todos recordarán que Marx había destacado el papel histórico de la burguesía en las revoluciones burguesas o revoluciones clásicas, por así decirse, como la de la Revolución Francesa, para derrocar el viejo régimen feudal e instaurar la democracia liberal y el sistema capitalista. Pero en el caso de, en 1848, en Alemania, se puede ver que la burguesía naciente como fuerza y clase social, si bien quería enfrentarse a los nobles, es decir, les gruñía, también temía y temblaba frente a los proletarios y sus intereses. Por tanto, era reaccionaria para con los conservadores y conservadora para con los reaccionarios, perdón, contra los revolucionarios. Por tanto, era una burguesía asustadiza y finalmente reaccionaria. Este es también el caso que él ve en el caso de la pequeña burguesía. Cuando la pequeña burguesía defiende sus intereses, lo hace rimbombantemente, efusivamente, pero también luego se acobarda cuando, por ejemplo, los proletarios toman el poder y termina siendo miedosa y traicionera. Y cuando finalmente la reacción triunfa, es decir, los intereses conservadores, obviamente es la primera en quejarse. Bueno, lo que hoy sería la clase media o clase media alta. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por este conjunto de categorías de Karl Marx que nos ayudan a comprender la realidad social. Hemos de destacar que son herramientas conceptuales. El mismo Marx decía en El Capital, libro 2, que no existe la división tajante de clases, ni siquiera en Inglaterra, el país más desarrollado y obviamente con una mayor masa de proletariado industrial, que es lo que él consideraba la característica de nuestro sistema capitalista burgués. Sin más, son herramientas para que puedas comprender la realidad social, la división de clases y la lucha entre esta. Si podemos definirlo como diría Bourdieu, para Marx la sociedad está compuesta de clases antagónicas de intereses contrapuestos, es decir, el beneficio de una es el perjuicio de la otra. Muchísimas gracias por haber visto este video. Un saludo grande y adiós.